Alerta por COVID-19. El último día nos dejaron hacer una llamada. Fears are growing that it won't be possible to stop the global spread of coronavirus. Is a pandemic. Hubo recorte de nóminas. Es de los países que menos apoyo ha dado. Mi abuela بسبب فيروس غامض أصاب ظهرت أعراض تشبه الإصابة بالتهاب رئوي هنا من سوق El semáforo de riesgo COVID es un instrumento objetivo de estimación del riesgo. Es como un termómetro. I have a simple message for all countries. Test, test, test. La reciente pandemia de COVID-19 ha trastornado nuestra realidad de muchas maneras. Ha paralizado el mundo tal y como lo conocíamos. Las pandemias funcionan como espejos de la sociedad. Es posible vernos reflejados en cada una de nuestras respuestas ante ella. Como todo periodo de emergencia, de crisis profunda, la pandemia de COVID-19 ha amplificado las características de nuestra época. Desigualdad, debilidad de los sistemas de salud, pero no ha sido la primera vez que el ser humano ha enfrentado un fenómeno similar. Y podemos estar seguros de que no será la última. Las pandemias a las que ha sobrevivido la humanidad han echado por tierra una serie de mitos. A principios de este siglo, se creía que los agentes patógenos de África no llegarían a los países ricos. Entonces, en 2003 apareció el síndrome respiratorio agudo severo, una enfermedad que se cobró el mayor número de víctimas en las zonas urbanas ricas. Luego, en 2009 llegó la pandemia de H1N1, que nos mostró la rapidez con la que un virus puede alcanzar cualquier rincón del planeta. Un mito había caído. El síndrome respiratorio de Oriente Medio echó por tierra otra suposición ampliamente aceptada. Antes pensaban que África y Asia eran los lugares de origen de los nuevos patógenos humanos. Sin embargo, en un entorno desértico y árido, los camellos también pueden brindar sorpresas. Luego llegó el ébola. Solo estaba en 5 países de África Occidental y en un brote inconexo en la República Democrática del Congo. Nadie pensó que podría tener un impacto global, y entonces el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó una resolución en la que reafirmaba la amenaza que este brote representaba para la paz y la seguridad. Otro mito había caído. Con la pandemia de COVID-19 hemos tenido que recordar estas lecciones. La primera, nuestra relación con la naturaleza hace inevitable la aparición de más enfermedades. La segunda, un virus se puede propagar a todo el planeta. Y la tercera, estos brotes pueden poner en riesgo la seguridad mundial. Los virus se mueven rápido, pero los datos pueden moverse aún más rápido. Con la información adecuada, los países pueden ir un paso adelante y salvar vidas. Esto es lo que se pretende hacer en el nuevo Centro de Inteligencia sobre Pandemias y Epidemias de la OMS, anunciado recientemente. Con sede en Berlín, este centro será un espacio de colaboración de países para impulsar innovaciones, aumentar la disponibilidad de datos, desarrollar modelos predictivos, monitorear las medidas de control de enfermedades y la infodemia. Tomemos nota de las lecciones. La actual pandemia de COVID-19 nos enseñó que solo juntos podemos combatir las pandemias que estén por venir. Los brotes pandémicos han diezmado poblaciones, han reconfigurado sociedades, han provocado el desmantelamiento de grandes culturas. Como la plaga de Atenas en el año 430 a.C. Coincide con la derrota final de los atenienses ante los persas en las guerras del Peloponeso. Muy probablemente, esa enfermedad, que todavía no sabemos cuál era, contribuyó en aquel resultado. Mira, en la Biblia las plagas son mencionadas muchas veces, sobre todo la lepra, que es contagiosa y permanente, y a pesar de no ser mortal, condenaba al aislamiento de por vida a quien la padecía.
En el libro del Apocalipsis del Nuevo Testamento aparece la peste como el peor de los augurios. Es el cuarto jinete, el último, el jinete pálido, aquel que usa la enfermedad para causar la muerte. Desde el siglo IV hasta la segunda mitad del siglo XIX que Pasteur desarrolló la teoría de los gérmenes, no se sabía que algunas enfermedades podían ser provocadas por microorganismos. Creían que estas eran provocadas por miasmas. También se creía que los movimientos geológicos, las explosiones volcánicas o hasta el clima podría hacer que los miasmas nos enfermen. Atrás de todo esto, quien movía los hilos era Dios. ¿Pero podemos equiparar aquellas teorías erróneas con las fake news de ahora? En esa época no tenían los medios científicos para saber muchas respuestas. No eran lo mismo, aunque sus resultados podrían ser similares. Una cosa es mentir con bulo y otra, no saber la verdad, pero creer en lo que dicta la lógica del momento. En octubre de 1347, 12 barcos mercantes llegaron desde el Mar Muerto al puerto de Messina en Sicilia. Parecían ser unos más de los tantos que llegaban con mercancías desde Oriente, pero entre los productos y los pasajeros viajaban ratas. Y las ratas traían pulgas, y las pulgas traían la peste. La peste bubónica que afectó a Europa y Asia entre 1347 y 1353 es considerada la catástrofe más devastadora que ha enfrentado la humanidad en la historia registrada. Se calcula que entre el 30 y el 60% de la población de aquella región murió debido a la pandemia. Fue 6 siglos después que se supo que su causante era la bacteria Yersinia pestis, transmitida comúnmente por la mordedura de pulgas infectadas provenientes de las ratas. La bacteria se esparcía hacia los nudos linfáticos provocando primero un bubo, una inflamación muy dolorosa cercana al punto de entrada de la infección. El bubo llegaba a tener el tamaño de una manzana y se presentaba con fiebre y dolor en todo el cuerpo. La muerte, por lo general, llegaba a los 2 días. En Occidente, en el siglo XIV, es decir, entre 1301 y 1400, el eje de pensamiento era religioso. Las costumbres, la cultura, la política y la economía se regían por los intereses y lineamientos de la Iglesia Católica. Entonces, la peste se explicó como un castigo divino, el signo del Apocalipsis. Y así como hablamos de la negación como una respuesta social ante la incertidumbre de las catástrofes, nació el enojo como respuesta. Pero uno no se puede enojar con Dios. Había que buscar un culpable. En Occidente, en general una sociedad predominantemente cristiana, los judíos fueron el centro de la histeria persecutoria. Claro, tenían otra religión. Sí, además de intereses políticos y territoriales. También económicos, ya que los judíos eran principalmente comerciantes y sus productos competían directamente con la producción de los reinos feudales. Se les acusó de envenenar los pozos con la enfermedad y de ser los causantes de la pandemia. Decenas de miles de judíos fueron quemados vivos.
En cuanto a la manera de curar la peste, a pesar de haber atinado en algunos aspectos de prevención, como lo fueron la cuarentena a viajeros y enfermos, los habitantes del siglo XIV vivían en medio de la oscuridad. Sabiendo lo que sabemos hoy, algunos de los remedios que usaron resultan absurdos y evidentemente dañinos. Se bañaban en orina o untaban excremento en el bubo para supuestamente controlar la inflamación y el dolor. O llevaban a cabo las llamadas sangrías, que consistían en hacerse sangrar profusamente para supuestamente purificar el cuerpo. Se sugería vivir en las alcantarillas, tomar cucharadas de esmeraldas trituradas o ingerir mercurio con arsénico, una combinación mortal. También estaban los remedios espirituales. Rezar y repetir oraciones constantemente se consideraba una protección. En otros casos, recurrían a la autoflagelación. Aunque como siempre ha ocurrido en la historia, hubo formas de pensamiento que se salían del común denominador, y con estas llegaron algunos avances. Tenemos el ejemplo de Jacques de Gramont, un médico que en 1348, un año después del inicio de la pandemia, escribió una serie de reglas para prevenir el contagio. Incluyó medidas como el confinamiento, la limpieza de las calles, la desinfección, la ventilación de las viviendas, acciones que aún siguen vigentes en la epidemiología. Oye, Ara, esas máscaras que hemos visto hasta ahora son de la peste, ¿no? Esas negras que tienen como un pico de pájaro. Sí. Sí, me gustan. Son como unos cubrebocas estilo steampunk. De hecho, en ese pico guardaban hierbas de olor para que su uso fuera más tolerable. Esas máscaras se utilizaban para proteger de los miasmas. Sí se usaron en la peste, pero no en la pandemia medieval del siglo XIV, sino en otra de las múltiples pandemias de aquella enfermedad, en la del siglo XVII, en pleno Renacimiento. El 14 de octubre de 1918, en Praga, Franz Kafka se encontraba enfermo en casa de sus padres. Llevaba varios días aislado con una fiebre de 40 grados. Había desarrollado una neumonía, pero estaba demasiado débil como para ser llevado a un hospital. Estaba contagiado de la influenza española. Kafka no moriría por aquella enfermedad, pero al menos 50 millones de personas sí. Es decir, el 2.5% de la población mundial. La pandemia de la influenza de 1918 fue considerada una de las oleadas de muertes más grandes desde la peste negra. Si lo comparamos con otros sucesos únicos en número de muertes, supera por mucho a la Primera Guerra Mundial, que tuvo 17 millones. A principios del siglo XX, los medios de transporte habían evolucionado considerablemente. Los trenes, aviones y autos nos conectaban más eficientemente, lo cual fue aprovechado durante este periodo de guerra para trasladar a las tropas de un lugar a otro del planeta. Con ellas llegaba la influenza. Es un periodo en el que los medios de comunicación también se expandieron. Los diarios, las revistas, la incipiente fotografía e incluso el cine conectaban al mundo con más información. Sin embargo, la presencia de la influenza en estos fue casi nula. Fue opacada por los registros de la guerra. En un principio fue porque no se sabía qué era lo que estaba causando aquellas muertes. Pero una vez que se determinó la existencia de la pandemia, la información sobre esta fue silenciada por motivos estratégicos, censurada. A ninguno de los involucrados en la guerra le convenía mostrar su vulnerabilidad al aceptar que la influenza se había apoderado de sus territorios. Fue una especie de negación que tuvo consecuencias fatales al omitir información que pudiera prevenir a la población.
Omitir la verdad es un fenómeno paralelo a la infodemia que alienta la desinformación. Incluso el nombre, influenza española, y el estigma que acarrea proviene de aquel silencio. España se mantuvo al margen de la guerra y nunca tuvo problema con reportar la presencia de la enfermedad en su territorio. Fue desde los medios españoles que gran parte del mundo se enteró de su existencia. A pesar de que los primeros casos se esparcieron desde Kansas a través de las tropas estadounidenses, el mote de española se popularizó. Aunque por supuesto también recibió otros nombres, resultado de la búsqueda de culpables que ya mencionamos antes y el estigma sociopolítico. Así como Trump aprovechó políticamente el término virus chino para referirse a la COVID-19, en 1918 en Francia la llamaron gripe alemana y en Polonia enfermedad bolchevique para referirse a la Revolución Rusa. Justamente para evitar la estigmatización a través del nombre de la enfermedad, la Organización Mundial de la Salud ha lanzado una recomendación para no utilizar ninguna denominación de origen en los medios refiriéndose a las nuevas variantes de coronavirus. La pandemia de 1918 encontró una sociedad con más conocimientos científicos que en el pasado. Se sabía de la existencia de las bacterias, pero se desconocía la de los virus. También sabían de la efectividad del aislamiento y del uso de cubrebocas contra el contagio. Estas prácticas fueron comunes, aunque no aceptadas por toda la población. Por ejemplo, las autoridades de San Francisco en California decretaron el uso obligatorio de cubrebocas en octubre de ese año. Y en los primeros 2 días, 101 personas fueron encarceladas por desobediencia. Argumentaban que aquello era contrario a las libertades individuales. Por supuesto que no faltaron las noticias falsas y los rumores. El diario británico The Times, por ejemplo, llegó a decir que la enfermedad era mental, producto del cansancio y el estrés por la guerra, y que caer enfermo era un acto antipatriótico. También aparecieron los clásicos remedios mágicos, como fumar un mínimo de 15 cigarrillos o beber mucho whisky o comer solamente cebollas. La interpretación con fines políticos y sociales de las enfermedades, la estigmatización y la desinformación que esto implica ha estado presente a lo largo de la historia. Incluso a finales del siglo XX, con la pandemia de VIH-Sida. Aunque el término infodemia fue definido en el contexto de la pandemia de la COVID-19 y las redes sociales, los fenómenos infodémicos y sus consecuencias pueden observarse en distintas epidemias y pandemias. A lo largo del siglo XIX, el cólera se propagó por el mundo desde su reservorio original en el delta del Ganges, en la India. 6 pandemias posteriores mataron a millones de personas en todos los continentes. La actual pandemia, la 7ª, comenzó en Asia Meridional en 1961, llegó a África en 1971 y a las Américas en 1991. Desafortunadamente, en la actualidad, el cólera es endémica en muchos países, afectando principalmente a los grupos poblacionales más pobres que carecen de los principales servicios sanitarios y agua potable. Situación por la cual se ha estigmatizado a los pacientes enfermos del cólera, lo que ha contribuido incluso a estimular el incumplimiento de las medidas de salud pública, pues se dice que el cólera es enfermedad de pobres. La enfermedad por el virus del ébola es una enfermedad grave, a menudo mortal en el ser humano. El virus se detectó por primera vez en 1976 en 2 brotes simultáneos ocurridos en Sudán del Sur y en la República Democrática del Congo. El brote de ébola de 2014 a 2016 en África Occidental fue el más extenso y complejo desde que se descubrió el virus en 1976. Hubo más casos y más muertes en este brote que en todos los demás juntos. Además, se extendió a distintos países. Empezó en Guinea y después se propagó a través de las fronteras terrestres de Sierra Leona y Liberia. El origen de este virus y las distintas epidemias también han contribuido a estigmatizar a las personas de origen africano,
propiciando discriminación e incluso violaciones a los derechos humanos solo por ser africanos. En 1981, cuando se estableció el inicio de la pandemia de VIH-Sida, el primer nombre asignado a este síndrome fue el de inmunodeficiencia asociada a la homosexualidad, lo que estigmatizó a la comunidad homosexual y a cualquier persona que hubiera adquirido el virus. Afortunadamente, hoy sabemos que la orientación sexual no es causa del VIH y que la transmisión del virus ocurre solo a través de la sangre o relaciones sexuales sin protección. Los medios de comunicación contribuyeron a la estigmatización del VIH, los enfermos de SIDA y los portadores del virus. Miles de personas en todo el mundo diagnosticados como seropositivos fueron víctimas del discurso de odio, violencia y violaciones a los derechos humanos, pues incluso en algunos países los pacientes seropositivos fueron condenados a campos de concentración. Debido a la información falsa, no existe otra enfermedad en la que el estigma y la discriminación social sean tan determinantes como el VIH-Sida, lo que ha generado desigualdad y exclusión. Con los avances en las ciencias médicas, en la actualidad la infección por VIH ha pasado de ser una sentencia de muerte a una enfermedad crónica y tratable con esperanza de vida similar a la de una persona no infectada. Sin embargo, a pesar de los avances científicos y tecnológicos y de la aparición del Internet y las redes sociales, que en teoría nos deberían dar acceso a mayor conocimiento y fuentes de información confiables, la estigmatización de las personas infectadas de VIH continúa. Recordemos siempre que la infodemia incrementa la estigmatización, estimula el incumplimiento de las medidas de salud pública, da alas al discurso de odio, potencia la violencia y las violaciones a los derechos. La infodemia mata. Cortemos la infodemia.
Las pandemias son fenómenos biológicos y también sociales. Muchas de las respuestas del presente y por supuesto del futuro se encuentran en el pasado. Gracias a toda esa experiencia acumulada, sabemos como sociedad que la búsqueda de culpables y la estigmatización solo acarrea violencia. Y que la ciencia busca sus respuestas en la investigación y comprobación de sus hipótesis, y que sus resultados son mucho más confiables que cualquier creencia sin ningún sustento. Y también sabemos que siempre han existido los rumores y las noticias falsas, y que estos se expanden como una enfermedad contagiosa. Pero detener estas epidemias depende de un esfuerzo colectivo.